un alto nivel también de personas fallecidas por la pandemia, pero bueno, da la impresión que hay un sector importante de nuestra sociedad que no ha tomado dimensión de lo que está pasando. Eh, y bueno, no está tomando los cuidados que se deben tomar. No hay forma que se los obligue porque hay cuestiones de sentido común que no se pueden legislar y mucho menos exigir su cumplimiento. Esto es un pensamiento mío, ¿no, Eduardo? Ujú, ujú. Eh, y eso estimo yo que es lo que mantiene alto los contagios. No voy a hablar mucho de esto porque no me gusta, no tiene mucho sentido profundizar, pero ayer hubo una marcha, ayer se cumplieron, fue un feriado para, bueno, para la Argentina, se cumplieron 170 años de fallecimiento del general San Martín, y hubo una gran marcha, por decirlo de una manera, bastante grande por los motivos que la movía, en el obelisco en plena pandemia, rompiendo todo tipo de protocolo y cuarentena y medida casi de sentido común de cuidado, con una diversidad de consignas. Pero bueno, a ver, lo importante no es lo que pasó ayer, lo importante es lo que eso representa, porque muchos periodistas y muchos de estos que se autotitulan formadores de opinión hoy hablaban de el cálculo de los dentro de 15 días, el efecto y el impacto que va a tener esa movilización en la diseminación de contagios. Bueno, más grave que eso, pero mucho más grave, es lo que estas personas que hicieron eso ayer en la plaza lo hacen todos los días en su vida cotidiana, es decir, no tienen ningún tipo de cuidados, descreen absolutamente de la pandemia y son los que sostienen en 7.000 casos diarios de contagio. Ese es el problema, no que marcharon ayer, no que ayer fueron a la plaza y cometieron. Esas personas viven de esa manera, hacen trabajar al personal de su casa, no les importa nada, no resguardan nada de lo que no les parece resguardar, creen que la libertad la compraron con algunos billetes. Ese es el gran problema que tenemos, que no es un problema de la Argentina. Eh, bueno, la gran mayoría de este sector social de la Argentina son los que se han ido a vivir a tu querido país o son los ocupantes veraniegos de gran parte de esa zona balnearia tan linda que tiene el Uruguay. Son específicamente ese sector social. Bueno, respecto de COVID, estamos más o menos en esa situación. Esperemos que de acá a 15 días, o sea, estemos transitando ese pico para que comiencen a descender los contagios y bueno, suponiendo también que de acá a 20 días estamos ya en las puertas de la primavera y el cambio que se nos viene a nosotros de clima es más favorable para evitar los contagios, digamos, es menos favorable para la sobrevivencia del virus, ¿no? Claro, claro. Eso no quiere decir que se inactive como se creía en algún momento, porque lo que pasó en el verano europeo nos dejó absolutamente claro que también el virus contagia en verano, pero en una tasa mucho más baja, sin duda. El problema lo tiene Europa también, que ahora entra en el nuevo invierno, ¿sí? Un nuevo otoño, y hay que ver cómo pueden controlar, porque todavía no están las vacunas y faltan unos meses para eso, cómo pueden controlar este invierno, ¿no? Con los contagios. Pero bueno, esa situación la vamos a vivir todos, como esto empezó en el hemisferio norte con tanto impacto, tuvimos nosotros la ventaja de empezar a jugar el partido cuando ellos ya habían jugado el primer tiempo, por decirlo de alguna manera, y eso nos favoreció muchísimo y algunos países lo supieron aprovechar. Respecto del otro tema que venimos charlando en los últimos martes, es sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Tenemos novedades, el sábado a la noche se encontró un cuerpo en una zona cercana a donde al trayecto en el cual se supone que desapareció Facundo. Era un cuerpo esqueletizado, semi hundido en un barrial previo a la costa, un lugar muy descampado, muy inhóspito. El cuerpo no tenía brazos ni tiene dientes, o sea que no fue posible identificarlo en el momento. No había ninguna vestimenta que la madre pudo identificar. Sí había a 30 metros de ese cuerpo una zapatilla que sí reconoció la madre que era de Facundo.
Así que de acá al martes que viene van a estar el resultado de todas las pericias y de estudios de ADN para confirmar si el cuerpo que se encontró es el de Facundo. La mamá afirma que es el de Facundo y dice que por intuición no reconoció nada, salvo la zapatilla, pero ella intuye que es el cuerpo de su hijo. Eh, Muchas pruebas aparentemente siguen apuntando a la complicación policial. El secretario de Seguridad sigue negándolo, o sea, o sigue, no lo niega. A ver, vamos a ser honestos. No lo niega, sino que no, no, o sea, esa hipótesis la incluye a todas las demás, no se queda con, o sea, no encuentra ninguna, como dice, lo que dice el juez dice que todavía no encontró ninguna prueba que lo lleve hacia el lado de la complicidad policial. En cuanto algo aparezca certero, manda alguna detención o así. Lo único que se hizo fue separar a la policía de la provincia preventivamente por pedido de la querella. Pero bueno, la verdad que discutir nada de esto hasta que no se sepa exactamente si el cuerpo que se halló es el de Facundo o no, no tiene por ahí demasiado sentido más que para llenar minutos en televisión y cerrar un negocio. Pero bueno, esas son las últimas novedades del caso Facundo. Y por último, yo tenía ganas de compartir con vos y con los oyentes o Facebook videntes, no sé cómo se les diría a los que me están viendo por Facebook, porque no es televidente, no es videovidente, no sé cómo es, bueno, lo que están mirando, ¿no? Claro, claro. Pues sabes que siempre me, me llamó la atención dos cosas. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando ni con lo que voy a hablar, pero se me ocurrió ahora. Cuando dijimos videntes, es muy curioso que a la gente que no ve, que tiene problemas en la visión, que no ve, se le dice no vidente. Pero los que vemos no somos videntes, no nos califica. A ver, qué feo es definir a alguien por lo que no es. Claro, claro. Como se dice, empleado no docente, personal no médico, no vidente, ¿no? Es definir a alguien por lo que no es. Pero además, lo contrario no es lo que no es. ¿Se entiende? Bueno, nada, me acordé de una discusión que tuve hace un tiempo sobre identificar a las personas por lo que no son. Eh, Interesante, interesante. bueno, no, lo que quería que charlemos es una reflexión sobre algo que estuve pensando en estos días y con mayor énfasis en los últimos días. Y la quiero compartir, ¿no? Es una reflexión, la comparto y después cada uno puede hacer lo que quiera con eso. Bueno, no hace falta que lo diga yo para que lo haga. A ver, para entender lo que quiero reflexionar tenemos que partir de dos acuerdos. O sea, estas dos cosas que voy a decir, tenemos que estar de acuerdo en que es así. El primer acuerdo es que la muerte no puede ser la solución de nada. Ese es el primer acuerdo que tenemos que hacer. O sea, nada que nos lleve a la solución de un problema puede incluir en el camino una muerte, como parte del trayecto. Ese es el primer acuerdo que tenemos que hacer. Y el segundo acuerdo que tenemos que hacer es que no evitar una muerte es matar. Ese es el segundo acuerdo. Si estamos de acuerdo en esas dos consignas, comparto, o sea, la voy a compartir igual la reflexión, pero, digamos, no hay discusión en esas dos consignas previas. El debate lo planteo a partir de esos dos acuerdos previos, ¿entiende? En que la muerte no se puede incluir como método para ningún fin y que no evitar una muerte es matar. ¿Sí? Esas dos cosas tan claras. Lo que me vengo reflexionando hace varios días es que tenemos naturalizadas un montón de muertes, o tenemos naturalizada la muerte como parte de muchos mecanismos. Absolutamente naturalizada. Y me incluyo en esto. Esto es lo que me viene haciendo ruido hace varios días. A ver, voy a darte algunos ejemplos. Tal vez la pandemia, o lo que sucedió en esta pandemia, visibilizó esto, ¿no? O lo puso más claro. Pero no está pasando desde que estamos desde que está la pandemia. Esto es parte de nuestra constitución como sistema. Qué sé yo, en el marco de la pandemia nosotros observamos las distintas medidas y tratamos de hacer una analogía con el sistema político que eligió ese país o que está sufriendo, porque a veces no lo eligieron, y hay bastante coincidencia, y que la principal diferencia es en el valor que le dan a la vida, ¿no?
Tenemos en un extremo países como Estados Unidos o Brasil, donde no le dan ningún valor a la vida, y ellos transitan esta pandemia y dicen, bueno, que cada uno se defienda como pueda. El que tiene mucho se defenderá mucho, el que tiene poco se defenderá poco, se morirán muchos más de los que tienen poco y se fortalecerán muchos más de los que tienen mucho. Listo, para adelante, vayamos para adelante. El mundo es así, el que sobrevive el más apto, con eso cierran toda una explicación y así tienen las altísimas cifras de muertos que tienen. Otros países en posiciones intermedias, pero lo que vamos descubriendo es que no tiene que ver con un sistema político, ni siquiera con una forma de pensar, sino con una valoración de la vida, o lo que sería lo mismo una valoración de la muerte, ¿no? Aquellos que valoran mucho la vida tienen a la muerte o sea, no la consideran para nada posible. O sea, toda muerte hay que evitarla, digamos, no importa nada más que evitarla, ¿sí? Y los otros extremos tenés países que no hay que evitar nada. Todo se da así como, como natura ordena. Lo que está matando gente no es un ciclón, ¿sí? No es una inundación. Lo que está matando gente es una condición social, porque hay mucha gente que no se está muriendo por COVID. Tal vez en el certificado de función sí diga eso. Pero esa enfermedad previa que tenía, esa poca capacidad de defensa que tenía, la tenía porque no vivía bien, porque no respiraba bien, porque no se alimentaba bien, porque dormía muchas horas, porque no descansaba con comodidad, porque no tenía un hábitat digno donde desarrollarse, y se murió, no por el coronavirus, se murió por todo eso previo. Si no, hubiese sobrevivido al coronavirus, seguramente, ¿sí? La tasa de mortalidad sería muy inferior. Pero esto es muy visible hoy, ¿no? Muy fácil de acordar y de conversar. Pero vamos a cosas que no suceden hoy, suceden hace muchos años. Algunos ejemplos que se me ocurrieron, que elegí. Consumimos alimentos, nos alimentamos de una manera en donde tenemos absolutamente naturalizado que los ingredientes sintéticos, conservantes, agrotóxicos, provocan daño y muerte, pero los consumimos igual. Algunos se miden más, algunos se miden menos, pero en la góndola están y nadie toma decisión individual de consumirlo o no, pero acepta la muerte como necesidad del negocio o de el funcionamiento de esa empresa y la existencia de ese alimento. ¿Listo? No hay más discusión. Y bueno, el que lo consume mucho se muere. ¿Qué va a hacer? Esto es así, el mundo es así. Como es medio tonto, se muere antes que yo porque yo soy más vivo. Entonces yo, que soy más vivo, no tengo que cuidarlo al tonto. Tengo que dejarlo que se muera antes y más para mí, digamos. Ese es el... Bueno, a ver, Eduardo, yo no miro, ya hace unos años que voy agudizando esto y ya prácticamente consumo muy pocos alimentos procesados, aquellos que por ahí no puedo reemplazar, pero no los consumo. Pero nosotros no andamos mirando las etiquetas no son claras, no entendemos mucho, nada, no estamos preparados y no tenemos ganas de estar preparados para eso. Naturalizamos la muerte incluida en la producción de alimentos, no en ese lugar solo, porque ahora vamos a ver que esa naturalización de la misma muerte está incluida en otras cosas. A ver, nosotros sabemos que para muchas de las cosas que hacemos durante el día, los elementos que usamos están producidos utilizando recursos naturales, agua, petróleo, y sabemos que se usan en forma indiscriminada, sabemos que se talan árboles, que se hace minería a cielo abierto, a cielo cerrado, que se utiliza el agua para la producción, que se extrae petróleo y se comercializa sin ningún miramiento, que las tierras se hacen monocultivos sin ningún cuidado, pero nosotros seguimos utilizando todos los productos de ese daño, sabiendo que produce esos grandes daños y que produce muerte, porque muchas de las muertes que se producen por intoxicaciones son producidas por la falta de elementos que son producto del extractivismo. Vivimos con total tranquilidad y creemos que eso, el que se muere de eso, y bueno, es el que le tocó estar cerca, es una naturalización de la muerte para poder tener algunos elementos en la sociedad. Otro punto que se me ocurrió. Todos sabemos que no solo que se explota laboralmente a todo el mundo, lo tenemos claro todos.
Sabemos que hay extremos, pero tenemos un margen de tolerancia que es muy, muy bajo. O sea, nos horrorizamos y nos dicen que hay maltrato infantil, pero nada más. Si ya cumplió 18, ya no nos asustáramos tanto, Así digamos. es. Y sabemos que eso produce una explotación y produce muerte. Y lo tenemos completamente naturalizado. Completamente naturalizado. Nos alejamos lo más posible. Si estamos cerca nos ponemos muy nerviosos y tal vez hacemos algo. Pero si logramos alejarnos de ese contacto, nunca dejamos de saber su existencia, pero lo tenemos naturalizado. El mundo es así. Sigo. Sabemos que hay un montón de gente que vive en condiciones inhumanas. Lo tenemos enfrente de nuestras casas, ¿sí? Y nos solidarizamos, le tratamos de alcanzar algo que podemos, pero está naturalizado, que la ayuda, la solidaridad, viene a paliar algo que yo no puedo cambiar, ¿sí? Simplemente puedo paliar, puedo hacer lo que hace cualquier ONG internacional, que crean millonarias organizaciones como UNICEF o como Greenpeace para luchar con daños que ha hecho el hombre, pero no tienen un solo punto de discusión contra lo que provoca ese daño. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Arman superestructuras millonarias para paliar un daño que no piensan evitar. Al contrario, los que lo financian son los mismos que producen ese daño. ¿Sí? Bueno, nosotros lo tenemos completamente naturalizado y la frase que engloba a todas, pero a esta parte de los pobres por excelencia es: siempre hubo pobres. Son como la arena y el mar, ¿viste? Están ahí desde antes, son prediluvianos, antes que vengan los dinosaurios, ya estaban, o sea, antes del Big Bang, ya en las bolas de fuego venían los pobres, ¿viste? Los pobres son previo a todo, Eduardo. Claro, claro. Está completamente naturalizada la muerte por la falta de todo, no por la falta de un derecho, ¿sí? Todos charlamos en el bar y discutimos las malas condiciones en que están los hospitales públicos. De verdad eso. Siempre, ¿eh? En los buenos gobiernos y en los malos gobiernos se pichulean los insumos, siempre el hospital anda ahí en la cornisa. ¿Y qué es lo que pueda pasar? Y que se muera un pobre, y algunos se mueren, sabemos que algunos se mueren por esa desidia. La toleramos, porque tenemos naturalizada la muerte en un mecanismo, siempre y cuando esa muerte no sea la mía. Ni por supuesto la de ningún ser inmediato, porque parece que lo que cuidamos es la inmediatez sanguínea o afectiva, ¿no? Ya termino. Podríamos agregar un montón, ¿no? Como sabemos, aparte de la salud, la mala calidad de la educación también naturalizada. Y esto fue siempre así, ¿qué vas a hacer? Sigamos tomando mate. Y el tema de la seguridad, que ahí tenemos letra para hablar 3 días, ¿sí? Con el concepto ya de mano dura, que la mano dura incluye la muerte, casi pretenciosamente. Ahí la muerte no parece ser un mecanismo, parece ser la solución en sí misma, ¿sí? Como se expresa a veces de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada, no me voy a extender porque hay un montón de ejemplos, pero en muchísimas acciones que tenemos completamente naturalizadas y de las cuales en la mayoría de los casos tomamos beneficio, está incluida la muerte de alguien. De alguien lejano, que no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene cara. Pero la verdad sí tiene nombre, apellido, cara, son seres humanos, ¿no? Me parece que esta reflexión nos lleva, o nos debería llevar a un lugar cuasi fundacional, digamos, ¿sí? Primero a salir de ese lugar de yo sé que esto provoca muertes, de forma directa o indirecta, pero yo no puedo hacer nada, ¿sí? Hay que salir de ese lugar, ¿sí? Y que ni vale la pena un cambio de actitud individual, porque yo no voy a modificar a semejante monstruo. Segunda justificación de la naturalidad. Digo, parecería ser que para saciar nuestros deseos, los individuales, para satisfacer nuestras necesidades individuales, o para cumplir con mis derechos individuales, otros deberían morir. Como si fuese una ley de la vida. Eso lo tenemos completamente naturalizado. Completamente naturalizado. Entonces, parece que el proyecto de vida mejor es andarle esquivando a esto, ¿no?
andando haciéndole gambeta bueno, a que yo no esté del lado que me toca morir para que otro cumpla el deseo, ¿sí? Trato de quedarme de este lado. Ahora, empezamos con dos acuerdos, quiero que terminemos con uno solo. Planteemos un nuevo acuerdo, empecemos de nuevo, pero empecemos diciendo que la muerte no puede estar incluida. Podemos discutir todas las formas en que nos queremos organizar, pero ninguna de ellas puede incluir la muerte en ninguno de sus mecanismos. No la podemos tolerar. Toda muerte no puede ser tolerada y toda muerte que puede ser evitada debe ser evitada. Desde esos dos acuerdos empezamos a discutir si vamos para la derecha, para la izquierda, si nos quedamos en el medio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero no podemos discutir si la muerte está en el medio de algún mecanismo, por más maravilloso que parezca, ¿sí? Porque esa maravilla le va a parecer solo al que queda del lado de la vida, no al que queda del lado de la muerte. Entonces, me parece que hay que discutirlo. Yo no discuto sobre la muerte, ¿no? Pero me parece que hay que empezar a discutir de algunas naturalizaciones y empezar a trabajar. Yo no digo que mañana hay que... No. Pero cuando uno va a agarrar el mouse de la computadora, decís, bueno, esto está... Bueno, entonces tengo que empezar por lo menos, a generar el menor daño posible, ¿sí? O sea, economizar el consumo de esas cosas, porque yo sé que yo consumo esto y daño. Gente muere para que esto exista, y empezar a seriamente a ver de desprenderse de aquellas cosas que son aparentemente necesidades, pero que traen muertos en su camino. Yo sé que asusta, pero empecemos a buscar los muertos que hay detrás de las cosas que nos rodean, y nos vamos a pegar un susto bastante feo. Pero me parece que la solución no es asustarse, la solución es empezar a cambiar hábitos de vida y empezar a evitar muerte, porque no evitar una muerte es matar. Nos pasa seguido cuando consumimos prendas donde se confeccionan en grandes factorías en condiciones infrahumanas, o también cuando como ser consumimos cacao, que sabemos que de pronto utilizan mano de obra de niños y que están siendo súper explotados. Bueno, todo ese tipo de situaciones que como que lo que decías vos, o sea, nos hemos naturalizado ante esa situación, y no la analizamos lo más, o sea, profundamente para poder revertirla. No hacemos y no atacamos el problema, como hacen muchas veces las ONGs que digamos palean un poquito la situación, pero son incluso financiadas con las grandes empresas que son las mismas que oprimen, ¿no? De pronto ves en el África llegando campeones Nike, y no es lo que necesitan en el medio de la nada y la pobreza, tener unos campeones Nike, sino que se dejen de oprimirlos, o tener como ser en el Congo las grandes potencias extrayendo y robando minerales riquísimos y fomentando las guerras internas para poderse favorecer. O sea, tanta cosa que nosotros tenemos que tomar conciencia en este diario vivir, y que no la enfrentamos y nos quedamos callados y somos a veces también cómplices, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, hay que charlarlo, hay que discutirlo. No me resulta muy creíble un mundo en donde necesariamente tenga que morir gente para que viva otra. No estoy de acuerdo con eso. Tal, Algo que quede, por supuesto que hay un lado que nadie va a estar de acuerdo, pero no me parece que tenga que ser así. No quiero caer en lugares comunes, pero esto es lo que diferencia a Cuba del resto del mundo. claro, Quien entiende la Revolución Cubana, o quien puede entender la Revolución Cubana, entiende esto. Entiende que hay un montón de carencias, que los cubanos la han pasado re mal, y mucha gente no comprende por qué se han quedado. Y tal vez en su imaginario creen que se han quedado porque no les quedó otro remedio, porque no pudieron, porque los obligaron, porque era muy peligroso. Hasta que uno toma contacto con eso. Se han quedado porque no tienen miedo, Eduardo. No tienen miedo de quedarse sin trabajo, no tienen miedo de no tener educación, ni ellos ni sus hijos, no tienen miedo de no tener un lugar donde vivir, no tienen miedo de enfermarse y no tener una buena atención médica. Ya conté 4 miedos.
claro, claro. ¿Vos manejás alguno de esos cuatro miedos con tranquilidad? ¿Estás segurísimo que vas a tener trabajo toda la vida? ¿Estás segurísimo que vas a tener un techo donde vivir toda la vida? Entonces, ¿Te podés tomar mate con tranquilidad? Y de nosotros para abajo hay un montón todavía, ¿no? tal No, cual. no tenemos ninguna de esa seguridad. Eso es el sistema cubano. Vos sabés que Vas a vivir y no te vas a morir por otra causa que no sea natural o inevitable. Todo lo que podamos evitar para que vos te mueras, lo vamos a hacer. Y así, eso es el sistema cubano. No tiene más secretos, ¿eh? No tiene más secretos. Buscale todo el basamento, pero la supervivencia durante 60 años de esa revolución tiene que ver con el cuidado de la vida. Los cubanos son, la mayoría, saludables. ¿Viste? No son físico-culturistas, ¿eh? sí, 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 Son sí, sí. saludables a todas las edades. Andan sonrientes, están contentos, están sanos. No tienen no arrancan con las preocupaciones que arrancamos nosotros desde el nacimiento. Es Claro, otra claro. vida, ¿entendés? Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que la revolución puso como lugar supremo la vida de las personas, de todas las personas. ¿Sí? No importa nada. Ese es el ejemplo. Después, a partir de ahí, discutamos cualquier otro mecanismo, cualquiera, cualquiera. No se trata de socialismo, no. Pero lo que sea, tiene que garantizarme que esto no se toca. Claro, claro. Nadie se muere, ni por hambre, ni por falta de una casa, ni por falta de nada. Después, distribuir como quiera. Ese es el punto. Por eso lo encaré por el lado de la muerte, ¿no? Pero porque es lo contrario, digamos. Claro, claro. ¿Sabés qué pasaba acá? Vinieron varios cubanos y hay muchos cubanos acá en Uruguay y algunos de ellos persiguiendo ese sueño, este, eh, y luego de que viste como esa realidad que cuando perdés lo que tenés, ahí es cuando te das cuenta. Muchos de ellos hoy deseando volver porque, claro, ven lo diferente. Una cosa es lo que te pintan y otra cosa es lo que realmente es. Y lo mismo lo que vos decías. Allá yo en Cuba yo no me preocupaba, dice, por la salud. Y yo al otro día tenía médico y al otro día tenía la solución de la vivienda y al otro día tenía todo, o sea, tenía todo. Él creía que viniendo acá a Uruguay iba a tener un montón de cosas obvias, que de pronto de material no las tenía ya, pero que le hacían perder realmente lo importante, lo que recién estabas planteando vos. Y muchos de ellos se volvieron, ahora mismo incluso con la pandemia, se volvieron porque acá no encontraban lo que realmente pensaban que iban a encontrar. Entonces, bueno, esa persecución a veces nos lleva a perder cosas importantes, como es lo que vos recién estabas planteando. Así que sí será tremendo, ¿no? Bien, Quique, nos estamos yendo, porque ya se nos pasó la hora. Sí, Yo le pegué derecho. sí, pero está bárbaro, está bárbaro. Esto de tener la posibilidad de poder charlar tranquilo y decir, bueno, decir lo que uno piensa, además, ¿no? Sin importar qué tanto pueda golpear o no, o en qué sentido nos tenemos que andar cuidando, sino que esto es una charla realmente hace mucho bien, porque más en estos tiempos de distanciamiento, donde a veces no tenés el momento y el lugar para poder decir algunas cosas, y escucharlas, ¿no? Escuchar las cosas coherentes, y estamos bombardeados por una cantidad de pelotudos que te están diciendo siempre boludeces e impulsando hacia determinadas cosas que a veces obviamente no conducen a nada. Así que realmente se pasa volando, es un placer. ¿Sabes qué es lo que más valoro yo de esta charla, de estas charlas? Ujú, ujú. Que podríamos tener esta misma conversación sentado en la puerta de tu casa, en la banqueta al lado de la cachila, y sería la misma conversación. En chancleta. Hablaríamos de la misma manera, o en chancleta estamos igual, pero, pero eso es lo maravilloso, ¿entendés? Que podemos conversar de la misma manera, exactamente de la misma manera, que como lo haríamos tomando un vino ahí en la puerta de tu casa. Pero no estás de traje vos ahí. No te vas a creer que extraño esa imagen, ¿no? Pero no estás de traje vos ahora. Pues mirá que para salir en el programa precisás salir de traje y corbata, ¿eh? Bueno, Quique, nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Sí me parece. Te mando un abrazo enorme y saludos a todos
oyentes y Facebook videntes y todos los que están por ahí Y en algún youtuberos lugar también, de este, porque nos vemos por YouTube también. por YouTube, por qué sé yo, por todos lados. En realidad no nos vemos por ninguno, pero no importa. Somos todos. Arriba, Quique. Gracias a vos. Un abrazo grande. Bien, así pasó por El Mirador Quique Dordal desde la República Argentina con su columna, trayéndonos cosas realmente interesantes que nos hacen reflexionar y bueno, ver lo que es realmente la vida. Y es un poco la parte de este programa. Nosotros no queremos con esto decir que tenemos la verdad, ni somos, bueno, nada. O sea, simplemente lo que queremos decir es que te planteamos las interrogantes para que vos las manejes. Nosotros nos vamos